Sí, bueno. ¿Me escucha bien, hermano? Perfectamente. Ok, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. En Timoteo. Estamos en la carta de Timoteo. ¿Primera o segunda? Primera, hermano. Primera de Timoteo. Estamos, hermanos, en el versículo 12. El versículo 20. Vamos a leer Primera de Timoteo 12. Primer capítulo del 12 al 20. Amén. De forma alternada, hermanos, ustedes ahí en su lugar no se pongan de pie, solamente lean. Dice la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo, hermanos, un pequeño tiempo acerca de las falsas doctrinas y de cómo se iban metiendo y cómo destruyen a las congregaciones, y cómo muchas veces la falta de perseverancia en el estudio de la palabra puede dañar a las personas que dirigen la congregación, ¿no? Hay momentos en los que nos confiamos, en que creemos que sabemos demasiado o sabemos lo necesario, que dejamos de buscar el rostro del Señor, ¿no?, para enseñar la palabra, y terminamos enseñando nuestras propias palabras, terminamos enseñando nuestras propias enseñanzas, y empezamos a hacer ligero el pecado en las propias vidas, ¿no? Hay personas que con el simple hecho o por el hecho de tener una congregación llena, empiezan a bajar el nivel de pecado, no empiezan a decir, pues es pecado tomar, pero pues no es tan malo, es pecado robar, pero pues no es tan malo. O sea, como que empiezan a decir, pues no se preocupen tanto, mientras vengan a la iglesia Dios los va a tener en un estado de salvación, y ustedes pueden estar tranquilos haciéndolo medio malo, ¿no? Y este es un problema, hermanos, porque bajamos la guardia. La siguiente parte, hermanos, del capítulo 1 nos va a decir exactamente esto. ¿Cómo se demuestra, ¿sí?, la doctrina o la sana doctrina en una persona? ¿Cómo es que Dios, hermanos, a través de su grandeza y su salvación, evita que sean juzgados los demás y además les da un regalo para poder predicarlo o enseñarlo en la iglesia? Hace 8 días estábamos viendo que hay muchas personas que pueden llegar a juzgarnos por la ley, ¿no? Nos pueden maltratar, nos pueden decir, como tú no eres judío, como tú no eres de esta religión tan fuerte, pues tú no eres salvo, ¿no? Y nos pueden a condenar, nos pueden decir, porque te vistes de negro tú no vas a ir al cielo, porque usas el pelo corto, porque te pintas, tienes muchos problemas. Pero, hermanos, la siguiente parte nos va a hablar de Pablo.
Y les va a decir claramente a estas personas cómo es la vida de Pablo. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo ¿qué? Por fiel. ¿Dónde lo colocó el Señor? Ahí dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y noten lo que había sido en el versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Sí? Dice el versículo 12, gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Ok? Esto inmediatamente destroza a cualquier persona dentro de una iglesia así, con una doctrina equivocada. Porque siempre el que coloca en algún lugar de honor a las personas dentro de una iglesia, ¿quién es? El pastor. Otro hombre, ¿no? O las congregaciones en todo caso. Pero aquí, Pablo dice, no, aquí no tenemos ningún problema. Si yo fui salvo, y fui salvo por la gracia de una sola persona, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, por uno solo, esto es Cristo, y Él me tuvo como por fiel. Porque lo que yo había sido, si yo fuera, o si hubieran votado por mí, yo les voy a decir quién era yo. Era un hombre injuriador, era un hombre blasfemo, era un hombre perseguidor. Y si se hubieran hecho elecciones para ver si yo quedaba dentro del ministerio, las hubiera perdido. Pero gracias a Dios que no es por la ley, gracias a Dios que no es por votación, sino es porque Dios es fiel y me tuvo a mí por fiel. Es por eso que yo estoy predicándoles, porque yo no sería el predicador si yo creyera en lo que estos judíos o judaizantes falsos dijeran a las iglesias. Yo no sería cristiano si nos basáramos en lo que yo fui antes y en lo que ahora soy. Yo no tendría ninguna oportunidad de predicar el evangelio porque yo antes fui una persona que fue terrible. Por eso el versículo empieza en el versículo 2 empieza con un gracias a Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Oye, pero ¿cómo puede ser? Es lo mismo lo que le decían a Jesús. ¿Cómo puede ser el Salvador si come y bebe con pecadores? ¿No? ¿Cómo puede ser el Salvador si anda ahí por la calle con la gentuza? ¿Cómo puede ser el Salvador si se lleva de tú con los samaritanos? ¿Cómo puede ser el Salvador esa clase de persona? Oye, ¿por qué va a ser predicador aquel si nosotros lo conocimos? Era borracho, era terrible. Y ahorita resulta que es pastor. ¿Cómo puede ser que ella es cristiana si era bien chismosa? Bueno, pues damos gracias a Dios, hermanos, que hubo una persona que nos tuvo por fiel y nos dio, hermanos, un certificado de fidelidad. Es Cristo Jesús. Y su certificado dice, yo morí en la cruz del Calvario por ti. Esto cierra la boca de cualquier persona que intente decirte a ti que no tienes lo necesario para compartir el evangelio, para dirigir en la iglesia, para hablar del Señor Jesús. Lo siento, estamos certificados por la cruz del Calvario. No por ningún hombre al que le caigamos bien o al que esté de acuerdo. No es porque chillamos bonito o cantamos bonito, no. Es porque Dios nos tuvo por fiel. Y aún así, hermanos, en lo que éramos y en nuestra humana condición de pecadores, cuando Él viene a la cruz del Calvario, muere por nosotros, nos pone, hermanos, esta seguridad de darnos, hermanos, un lugar
en la predicación del Evangelio y de sus bendiciones. Que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea, no me puso, hermanos, nada más en la iglesia. No me dejó solamente predicar, no me dejó solamente dar gratitudes y testimonios. Me permitió ahora, ¿qué? Predicar. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Les está volteando, hermanos, la tortilla a todos los judíos. Y les está diciendo, ustedes no son creyentes. Y segunda, son personas que no saben nada, son ignorantes. Porque ¿quién era Pablo antes de ser cristiano? Era judío. Y que era fariseo de fariseo, ¿no? O sea, en cuanto a la ley, responsable, o sea, recto, sin tacha. Se sabía todo de memoria. Era una persona intachable en cuanto a su religión. Pero ¿saben qué dice este versículo 13? Que era un ignorante y un incrédulo. A ver, para las dirigentes de la vela perpetua, ¿no? Para toda esta señora, lo que quieran ustedes, o me traigan a cualquier persona que diga, yo sí conozco, yo me sé, yo creo en Dios. ¿Sabes qué dice Pablo? Era una persona, hermanos, que se sabía toda la historia desde que Dios había venido. ¿Y saben cómo se dice en el versículo 13? Soy un incrédulo y además soy un ignorante si yo permanezco en donde yo estaba. A todos los que sean como Él, o hayan sido como Él, o vivan en su religión, se les conoce como personas incrédulas e ignorantes, porque no saben nada de Dios. Imagínense, hombre, este versículo, estamos hablando de cómo se iban metiendo y cómo iban diciendo a estas personas que ser judío era lo máximo, que creer en eso, que creer en aquello, que la ley mandaba y que exigía que la ley fuera puesta e impuesta en las iglesias cristianas. Y Pablo les dice, no se puede. Primera, yo era una persona terrible y así Dios me puso por fiel. Y además, yo les quiero decir algo, que si sabía algo, no me iba a servir para nada. Para Dios, hermanos, nuestra religión o nuestras creencias o nuestra antigua fe nos sirve para nada. Nos hace ser incrédulos y nos hace ser ignorantes cuando las cosas de Dios. Imagínense, hermanos, un judío que se siente que se la sabe de todas, porque se sabe de memoria todos los libros y todo el que, y Pablo le dice, si tú permaneces en esa misma condición, tú eres una persona que no sabe absolutamente nada, y además eres una persona que no cree en nada. No puedes llegar a creer, no crees en nada. Fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Para que vean cuál es el estatus que todos nosotros tenemos antes de llegar a Cristo. Somos, ¿cómo se nos dice? Incrédulos. No, pero yo no soy incrédulo porque yo creo en Dios. Delante de Dios tú eres un incrédulo. No tienes creencia, no tienes fe, no tienes nada. Eres una persona que está vacía en cuanto a la creencia de Dios porque no le conoces. No, pero yo estoy lleno, yo le pongo velas a Tlaloc, ¿no? Y a la Huitzilopochtli, y me encanta ahí No, amigo, aunque tú tengas lleno tu librero de libros con imágenes, de libros de religión, de libros de sectas, de tribus, de todo, para Dios tú eres un incrédulo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. O sea, estás completamente perdido. Y Pablo se encontraba perdido.
siendo uno de los más avanzados en cuanto a la ley, uno de los más avanzados en cuanto al conocimiento de Dios. Pero vean qué preciosidad de estar vacío, o sea, de que Dios nos ve como vacíos, pero cuando llega Cristo, todo lo que sabía se vuelve un beneficio tremendo, porque ahora puede predicar con un conocimiento tremendo. Sin Cristo tus conocimientos valen nada. En Cristo tu conocimiento se multiplica para la gracia de Dios. Así de sencillo. Lo que no sabías ahora se ha revelado, y todo lo que yo entendía a medias completamente se revela, y ahora predico la palabra de Dios con gran poder. ¿Por qué? Conozco la historia, conozco todo eso. Empieza una serie de situaciones preciosas en la vida de Pablo. Dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Todo lo que yo tenía a mí no me llevaba a ningún lado, decía Pablo. Yo tenía grandes riquezas de conocimientos, yo perseguía a la iglesia porque creía que lo hacía en el nombre de Dios, pero Dios, hermanos, en su misericordia y su gracia fue más abundante que lo que yo tenía en mi mente. Depositó más fe, más esperanza en mí que todo el conocimiento que yo tenía. Y fue ahí como me di cuenta que la gracia de Dios era el camino, el vínculo, la fe para poder seguir a Dios y creer en Él. Porque el versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué dice? Así de sencillo. Porque versículos anteriores se nos había dicho que la ley, que si no respetabas la ley, que si no respetabas todo esto, que si no hacías así o asá, vivías de tal o cual forma, tú no podías ser salvo. Pero yo quiero decirles algo, dice Pablo: palabra fiel y digna de ser escuchada. Sin Cristo nadie puede ser salvo. Podremos tener, como les dije, todo un librero lleno de fe, de lecturas de fe, de lecturas de la ley. Podremos tener un montón de vestidos que representan nuestra religión. Es más, podemos tener una bandera con la estrella de David, ¿no? Y hacernos especiales ante el mundo, pero nada nos puede salvar. El único que nos puede salvar, y créanme que es una palabra digna de ser recibida por todos. La única forma de ser salvos es en Cristo Jesús. Y todo aquel antes de venir a Cristo es una persona que vive ¿qué? En pecado. Porque Cristo solamente salva a pecadores. Y eso lo dijo desde que vino. Porque los enfermos, ¿qué? No, los enfermos tienen necesidad. Los que no están enfermos no tienen necesidad. Y este Pablo, en su ignorancia, él debe decir: yo no necesito médico porque yo conozco a Dios. Pero cuando se presenta a Cristo ante él, dice: sí, es cierto, yo era uno de esos enfermos. Y les voy a decir qué tan enfermo estaba. Soy el número. Yo estaba muy enfermo. ¿Por qué lo dice? De los cuales yo soy el primero. Él se consideraba, hermanos, una persona pecadora, incrédula, ignorante, a morir, hermanos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Pablo, hermanos, se estaba poniendo en una situación, yo les vuelvo a repetir,
en donde estaba dejando a su pueblo, hermanos, sin ningún arma para venir contra la iglesia de Cristo. Yo, que era el que más sabía, ¿no? Que era uno de los mejores en cuanto a la ley, yo sabía demasiado. En cuanto a perseguidor, yo era el número uno porque perseguía a miles de personas, ¿no? O cientos de personas y las entregué a la cárcel. Yo quiero decirles que yo, que sabía mucho, soy el más pecador de todos. O sea, imagínense cómo queda el sacerdote, ¿no? Por ejemplo, dijéramos un Anas o un Caifás, dijera, yo sé todo, yo soy más, yo soy el sacerdote. Delante de Dios tú deberías ser uno de los más pecadores por tantas cosas que sabes y aún así atacas a Cristo Jesús. Y Pablo lo declara, ¿no? Mi conocimiento en cuanto a mi religión, mi conocimiento en cuanto a lo que yo creía que era correcto, me llevó a darme cuenta que vivía en un gran pecado. Y las personas pueden darse cuenta de eso. Tienen tanta fe, tanta esperanza, tanta seguridad, tanta creencia, que ¿qué es lo que hacen? El día de tal fiesta, de tal patrono, de tal santo, compran cientos de cartones para beber, ¿no? Su gran creencia, su gran fe, su esperanza en Dios, ¿a dónde los lleva? A pecar más. Cada fiesta es una fiesta para pecar, para encontrar lo malo. Es un pretexto para decir hago lo malo y siempre dicen lo hice por Dios, porque Dios se agrada de esta fiesta, ¿no? Y es la ventaja, o sea, hacemos una fiesta en honor al patrono del pueblo. ¿Y qué hay en esa fiesta? Alcohol, bailes, carreras, todo, donde toda la gente vive en pecado. Pero si yo les digo que están en pecado, me van a decir no, porque lo estoy haciendo para Dios. Entre más sabes, dice, si no conoces a Cristo y entre más sabes o pones tus esperanzas en ciertas cosas de fe, terminarás siendo aún más y más pecador, porque el pecado te va hundiendo. Tu ignorancia te va llevando, hermanos, a pecar más y más. Y te vuelve una persona incrédula. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y yo les dije la semana pasada, puede llegar una persona a decirte, tú no te vas a ir al cielo porque te estás vistiendo de negro y tomas mucha Coca-Cola. Y Pablo les dice, yo quiero decirles una cosa, yo era terrible. Yo era una persona detestable. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Me puso a mí de ejemplo para que vean que las personas aún más viles, detestables, terribles y tremendas pueden trasladarse al reino de los cielos por su gracia y misericordia. Él es el ejemplo para evitar que cualquier persona venga y te trate de herir, te trate de lastimar y te trate de decir, tú no vas a ir al cielo, tú no vas a ir a la gloria con el Padre. Y Pablo dice, yo era tremendo. Y en mí, por misericordia, su grande amor, su gran misericordia, va a enseñarle a todo el mundo que sí, Cristo va a salvarlos y los va a llevar a donde Él ha prometido. Porque Él va a mostrar su clemencia en quién, en Pablo, la mostró. Y Él es el ejemplo de los que han de creer para vida eterna. Que alguien venga y diga, oye, ¿a poco Alejandro se va a ir al cielo? Sí, ¿por qué? Es que antes era terrible, era tremendo, era un borrachales, un perseguidor, un pateador, un golpeador, era terrible. ¿Cómo va a ir al cielo? Pues bueno, si Pablo fue. Ahí está, él es el ejemplo. Si Pablo fue.
Pablo fue recibido a clemencia por misericordia, por su gracia, y fue salvado y recibió a la misma persona que recibió a Alejandro, a Cristo Jesús. ¿Por qué no iría? Dice aquí que Pablo fue blasfemo, perseguidor e injuriador. Y es el primer ejemplo para que vean que Cristo Jesús salva a las personas de una manera preciosa y no les achaca a los pecados toda su vida. Pablo se los recordaba día con día, ¿no? Para saber cuál era su situación. Pero Jesús no le recordaba, hermanos, a Pablo nada. Jesús hizo una cosa en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos. ¿Cuál fue? Morir por nosotros, ¿sí o no? Después de esa muerte en la cruz del Calvario, ¿viene a cada ratito a recordarte lo que hacías antes? Se te aparece en sueños y te dice, ya te acuerdas, Alejandro, de qué tan lacra eras. Pero yo soy bien buena onda, yo soy Jesús. ¿Te acuerdas de mí, Diego? Tú eras bien terrible, eras bien borracho, tremendo fumador y XY. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Jesús nunca viene, hermanos, a hacernos este teatro, este show. Los que nos lo hacen son las personas que viven cerca de nosotros. Los que no conocen a Cristo o supuestamente conocen a Cristo. Llega una persona cristiana, según de una iglesia X, ¿no? Y te ve a ti con tu falda aquí arribita de la pantorrilla y te dice, ¿y así vas a la iglesia? Válgame Dios, ¿te envió Cristo? Me envió la ley, me envió la formalidad, me envió la vanidad, ¿no? Me envió mi ley pastoral a decirte que estás en pecado. Bueno, si no te envió Cristo, no te envió algo así, pues, ¿sabes qué, gamanita? No te puedo hacer caso. Porque si Cristo no viene en cada noche y me recrimina, porque dejó su Espíritu Santo en mí, y Él es el que nos hace sentir bien o sentir mal en nuestras formas de vida, ¿cómo ahora puede ser que una persona que supuestamente conoce a Cristo se transforma, hermanos, en el acusador de los hermanos? Y yo nomás les quiero decir una cosa, solamente hay una persona que es catalogada como el acusador o el chismoso. ¿Quién es? Satanás. De repente ven a Diego allá parado en el camión esperando para irse al Conalep o regresar del Conalep, tomándose una Coca-Cola, no, y lo ve la hermana fulanita. Y llega y le dice al hermano, tengo algo que contar. Terrible, terrible. ¿Qué, hermano? ¿Qué pasó? Vi al hermano Diego. ¿Qué lo vio haciendo? Tomándose una Coca-Cola. Y así. Un tambo de Coca-Cola. ¿No? Hermano, hable con él. Eso es del diablo. ¿Qué le puedo decir, hermana? Es más del diablo ser chismoso. Eso sí es del diablo, hermano, ser chismoso. Porque tarde o temprano, si el hermano está haciendo algo malo, Dios lo va a sacar a la luz. Usted no tiene por qué meterse en nada. Es más, peor ser chismoso. Eso sí es malo. Pero aquí en estas iglesias, hermanos, había esta idea de poder criticar, llegar con tu Biblia, tu librote y decirle, tú estás mal, porque aquí dice, y tú también estás mal por esos aretotes, ¿no? ¿Quién te dice que la Biblia debe de traer esos aretotes? La Biblia dice que no uséis de cosas ostentosas. Y hermano Pati, ¿qué no es su color natural? ¿Qué no ya cambió, ya es bueno? Eso es pecado, porque está contradiciendo la bendición de Dios. Y te empiezan a sacar un montón de historias.
Pero Pablo, por eso hermanos, en ese capítulo está diciendo, si quieren un ejemplo de una persona que era terrible y que no mereciera el cielo, soy yo. Y si alguien viene a decirles que ustedes no se van a ir al cielo porque acaban de pisar una hormiga, pues nada más enséñenles mi ejemplo. Y díganles quiénes era yo, cómo era yo y qué creía yo. Y aún así, Pablo fue el primero, dice él, de los que necesitaban salvación. Y él es el ejemplo para evitar que cualquier otra persona venga y trate de decirnos que no podemos ir a la gloria. Que tenemos que hacer un montón de mandas aquí en esta tierra, ¿no? Que tenemos que hacer un montón de méritos para, pues de menos, recoger las ofrendas. Porque esto no es cosa, no es cualquier cosa. Hermano, estar aquí. Voy a usar las palabras de 2, 3 viajados. Estar aquí es cosa seria. Tan serio que algunos de los que están aquí fueron borrachos, drogadictos, ladrones, asesinos, injuriadores, blasfemos. Y uno de los que se paró aquí fue Pablo. O sea, que estar aquí, las cosas, no es cualquier cosa, hermano. Se tuvo que haber sido una persona muy, muy lacra para poder estar aquí. Porque ahora tiene que recibir todo lo necesario para poder ser un ejemplo de los demás. Y poderles decir claramente, si yo, que fui borracho, que fui drogadicto, que fui terrible ladrón, estoy aquí y voy a la gloria. Usted puede ir a la gloria también. Sí, estar aquí no es cualquier cosa. Y no hablamos de alucinaciones, no estamos hablando que usted necesitó haber sido santo. Y hay personas que te hacen creer que este es un asunto más místico, mágico, ¿no? Sobrenatural. Aquí es un ejemplo de misericordia, es un ejemplo de clemencia. ¿Quién necesitaba más la gracia de Dios? ¿El que no necesitaba médico o el que necesitaba, hermanos, entrar a urgencias? ¿Por qué me pongo de ejemplo si no rompo ni un traste? ¿O nunca lo rompí? ¿O jugué a la comidita toda mi vida y yo ya soy pastor y yo puedo enseñarles? ¿No? ¿Qué ejemplo, qué clemencia obtuve? ¿Qué misericordia tuve? Dice Pablo, pero del lugar del lodo me sacaron, me sacudieron del lodo por la gracia de Dios y no me pusieron en la banca, me pusieron en la predicación del evangelio para que vean de dónde fui tomado, dónde fui colocado y hacia dónde voy. Por su gracia voy hacia allá. Y nos colocamos como grandes ejemplos de que hoy ni un plato quiebro. No, hermanos. Pablo nunca dejaba de acordarse de dónde venía, hermanos. Él era como que su recordatorio propio, ¿no? Y estárselo contando a medio mundo para que sepan, hermanos, que este lugar que estamos aquí hoy, o en el que estamos aquí hoy, o donde yo estoy predicando, hermanos, ha sido un lugar que yo, si hubieran hecho elecciones, votaciones, y hubieran hecho una encuesta para ver si yo debería de estar parado en este lugar, yo no debería de estar aquí. ¿No? Pero hermanos, no queda, el pastor y sus achichincles nunca me hubieran permitido estar aquí. Yo era un hombre reprobado para el ministerio, pero aprobado por Dios. Anas y Caifás nunca me hubieran dejado ser sacerdote, ¿no? Pero aquí cambia la historia. La historia de cómo los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo cuando habían hecho una cosita de nada.
Y cuando Cristo viene, salva, rescata, da su vida en la cruz del Calvario, las personas más viles ahora son las que ofrecen, hermanos, estos sacrificios a Dios. Porque somos ejemplos. Porque tu ejemplo va a demostrarle a la vecina chismosa, a la mentirosa, a la de la vela perpetua, les va a demostrar que si una persona tan terrible como tú va a la gloria, ella puede ir a la gloria. Eres un ejemplo, una persona viviente, un ejemplo viviente de la misericordia y de la clemencia de Dios. Y Pablo se pone en el primer lugar y se pone en él como fotografía para que ustedes puedan defender su fe y decirle a medio mundo, si Pablo, que era Pablo, llegó a la gloria del Padre, ¿qué te hace pensar que yo no puedo ser salvo? Cristo Jesús hizo lo mismo por mí. Por eso, hermanos, el versículo 17, ¿qué dice el versículo 17? Por tanto, O sea, el único que puede condenar, el único que puede salvar y el único que ha trabajado en todo este gobierno terrenal y celestial dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria y honor por los siglos de los siglos. No puedo decir más, yo era Él me salvó, gloria sea al Padre. ¿Alguien quiere ponerse al tiro? Díganle al Señor. ¿Alguien quiere contender por qué soy salvo? No se metan conmigo, pregúntenle a Él. ¿Alguien los quiere condenar al infierno? No se peleen. Tú, Padrecito, ¿quieres mandarnos al infierno? No te pelees conmigo, yo no tengo la culpa. Dile al Señor Jesús, y si tú lo conoces y te llevas de cuate, pues dile, ¿por qué lo salvaste? No tenemos que pelearnos con ningún falso testigo, ni con un X, Y, Z hombre, ¿no? Si ellos conocen a Dios, vayan y pregunten al único sabio Dios, ¿por qué nos salvó? Reclámenle a Él, peléense con Él. A Él díganle por qué nos salvó, por qué dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Pero no puedes venir a decirnos que nosotros no vamos a poder ir, porque nosotros no lo buscamos, porque nosotros no quisimos. Él vino, Él nos salvó, Él nos amó. Él es sabio, Él es invisible, Él es único. Peléate con Él si no estás de acuerdo conmigo. Dile a Él por qué me salvó. Dile a Él, coméntale a Él. Tu vecina que te ve a ti como sigue siendo la misma chismosa. Tu vecina que te conoció desde chiquita y dice, pero era terrible, ¿cómo puede ir al cielo? Dile a Dios. Pregúntale a Dios. ¿No? Yo no sé, yo era de los pecadores el primero. Y me tomaron. Dile a Él cualquier cosa. Y la gente aún así, hermanos, hoy sigue diciendo, ¿cómo puede ser si eras terrible? Y ahora ya te volviste aleluya, y ahora crees que porque ya eres aleluya, ya te vas a ir al cielo. No, porque soy aleluya no voy al cielo. Voy al cielo porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. Y vino y me dijo que lo había hecho por mí. Y estoy seguro que lo hizo por mí. Por eso voy al cielo. Y si tienes algún problema, díselo al Señor. Porque no te voy a hacer caso, porque no voy a creer que aunque me hayas conocido de chiquito, ahora vengas a decirme que yo no merezco, yo no necesito. Yo sé que no me la merecía, yo sé que no era digno. Pero el versículo 12, hermanos, nos dice, ¿quién decidió? Jesús nuestro Señor que nos tuvo por fiel. Yo no fui,
Fuétete. Pégale, pégale. No, o sea, yo no fui. Yo no tuve nada, que es más así tan sencillo. Yo estoy en el año 2013 y lo que hizo Cristo por mí fue hace muchísimo, ni estaba ahí. Y aún así me esperó, me amó y vino a amarme con todas sus fuerzas. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera gritado, crucifíquenle. Y hubiera estado gritando, crucifíquenle bien borracho. Pero aún así, hermanos, me hubiera amado como amó a los demás después. Y los salvó. Tremendo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Cuál mandamiento? Que pelees la buena batalla con fe y buena conciencia. Conforme lo que antes dijeron de ti, que hablaron de ti en un de ellos. ¿Cuál será el mandamiento? Predicar que venga Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Predica esto. No hay más. ¿Qué tenemos que predicar? Cristo milicia es la buena batalla. La buena milicia es estar seguir en el lugar correcto. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en ti, o bueno, antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. O sea, me meto a este ejército para seguir adelante. ¿Qué profecías? Oye, ven cómo si hay profetizas y le dijeron que iba a hacer esto cuando era grande. No, es simple, su mamá y su abuela oraban por él todo el tiempo y querían que él fuera cristiano de la misma manera. Y Pablo reconoce los deseos de la abuela, los deseos de la mamá. Y dicen, sí, fíjate qué grandeza. Si Dios escogió a tu mamá, a tu abuela, y en ellas puso oraciones por ti, yo creo que Dios te ha puesto a ti para predicar el Evangelio con poder. Así que ahora te encargo que conforme a todo lo que nosotros creemos y hemos visto que Dios ha hecho en tu vida, pues te pongas firme en lo que tienes que hacer. Porque Timoteo era muy joven, hermanos. Era un joven que pues le podría haber ganado el hacer esto o el hacer aquello. Y dice, bueno, yo nomás te digo una cosa. Hay profecías o hay palabras que dieron tu mamá, tu abuela, que dieron y que fueron testimonios de que Cristo te amó. Entonces te invito encarecidamente a que les hagas caso, ¿no? A que hagas caso en Cristo Jesús. Manteniendo, ¿qué dice? La fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es fácil olvidarse, hermanos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y como les dije cuando comenzó la predicación, hay hermanos que como se acostumbran a predicar ciertas cosas, hermanos, se empiezan a alejar más y más y más de la tierra firme. Se empiezan a separar de la buena fe, de la corriente, de lo honesto. Y han pasado tanto tiempo predicando eso que ya no se han dado cuenta de que están tan alejados de la fe y de la verdad, hermanos, que ya están predicando herejías o cosas que no tienen sentido. La fe se aparta de ellos. Han recibido tantos regalos, tantas dádivas, tantas cosas, que empezaron a separarse, hermanos, y empezaron a separar la fe de la seguridad que daba el dinero.
Ya no era tan hermoso decir, vivimos por fe, predicamos por fe, andamos por fe, como decir, el domingo ya tengo 50,000 pesos asegurados. Ya no es fe, hermanos. Ya es la certeza de tener algo, ¿no? Y empiezan a vivir su vida, hermanos, y empiezan a separarse de la verdad y terminan perdidos. Hermanos, perderse en la Biblia es muy fácil. Perderse entre las palabras de la Biblia es muy fácil. Si no llevamos un guía, si no tenemos a una persona que nos diga. Usted se puede sumergir en las profundidades de esas aguas y usted se puede perder. Una persona se puede meter ahí y empieza a nadar, a buscar y dice, ya ve, no dice nada de no tomar. Por eso soy. Y he leído la Biblia, ¿no? Y no sé si les ha tocado ver a 2, 3 náufragos en su vida, perdidos, y llegan borrachísimos aquí a la iglesia y les dicen, yo he leído toda la Biblia. Y tú dices, sí, te creo. Y te ahogaste. Pero no llevaba salvavidas, amigo. Estás ahogado, ¿no? Hay personas que entraron a la Biblia, la leyeron y vieron tantas cosas que se perdieron. Y nunca encontraron un versículo que les dijera, lo que estás haciendo es malo. Y se perdieron, y toda su vida de borrachitos van a decir, yo leí la Biblia y conozco a Dios. Pero están muertos, hermanos. Están muriéndose, están totalmente perdidos. Ustedes conocerán a personas chismosas, vecinitas mentirosas, ¿no? Que llegan y dicen, ay, yo también leo la Biblia. Entonces, sí, pero no sabes qué puerta es la correcta. Es como un laberinto. Te puedes meter en ella cuando tú quieras. El problema es encontrar la salida, ¿no? Bueno, vecinita, cuando se me pone mal mi hijo, yo abro la Biblia y leo cualquier cosa. Y mi hijo sana. Sí, pues, usa la fe como tú quieras, tú no estás perdido, ¿no? No te llevó a ningún lado, abrir la puerta y leer cualquier cosa no tiene ningún sentido. ¿Qué leíste? Y como dijéramos, en un chiste de los hermanos, ¿no? Dice, yo fui a la Biblia, encontré este pasaje y lo leí, dice, Judas fue y se ahorcó. ¿No? ¿Lo vas a hacer? No. No, porque no sé ni qué onda, leo y ni entiendo, ni sé ni qué. Claro, porque hay dos opciones. En las personas que están en la iglesia, leyeron tanto y creyeron tantas mentiras y tantas que se perdieron en la ignorancia. Ya no saben ni qué es verdad, qué es correcto, la mentira. Y hay personas que usan la palabra de Dios, hermanos, para engañar a las personas y hacerles creer otra cosa. Aquí, Himeneo y Alejandro se perdieron. Y no que hayan dicho, ay, ya ve cómo la salvación sí se pierde. No, no estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de que estaban creyendo, que tenían una fe que parecía una fe verdadera, ¿no? Pero al final Pablo dice, pues yo los entregué ¿a quién? A Satanás. Porque realmente lo que hacían era ¿qué? Blasfemar. Es fácil, hermanos, tomar una Biblia, hacernos parecer cristianos, pero cuando los oyes predicar, lo único que están haciendo es blasfemar.
Tú llegas a estas iglesias y te sientas y dicen, ya sacaron la palabra de Dios, el buen libro, la gran palabra. Y cuando lo abren, antes de abrirlo, ya están blasfemando a las potestades superiores, ¿no? Ya están blasfemando de lo que no conocen. Antes de leer la Biblia, antes de empezar todo, ya se pelearon con varios demonios y varias cosas, ¿no? Si te echamos fuera en este momento, Satanás, imagínense, están echando afuera a Satanás. Yo les decía otra vez, Satanás nada más te es así, ¿no? Y con eso, hermanos, tú sales volando y te parten todos los huesos. O sea, no es cualquier cosa, estamos hablando del primero, del más grande, el más poderoso. Y todavía tú sientes el poder para echarlo fuera y arrojarlo fuera. Mejor lee la Biblia, hermano, no te preocupes por el que esté aquí. Aquí puede haber cientos y aquí alrededor de nosotros puede haber varios, pero no pueden hacernos nada. ¿Para qué los quitas? Yo les decía, ellos cayeron, ¿no? Antes de que nosotros estuviéramos, ellos ya estaban. Se van perdiendo, ¿no?, las personas. Antes de leer la verdad, antes de entender la grandeza de Dios, se ponen a blasfemar de cosas que ni siquiera entienden o comprenden. Y ya se pelearon con 20 demonios, ya echaron fuera 200, ya exorcizaron a varias niñas, a varios niños. Y ahora sí, vamos a iniciar el culto. ¿Eh? Sí, les dicen de cuanta cosa, hermanos, de diferentes maneras. Y dicen, no puede ser, no puede ser. ¿Por qué te tienes que pelear con algo así? De todos modos, tus palabras no lo van a destruir. ¿No? Dice la Biblia exactamente que hay un lugar reservado para él. Para que more eternamente, no para que lo destruyan en ese momento. Hay lugares reservados para qué? Para que sean su prisión, sus prisiones. Hasta ese día. Y nosotros a veces tenemos un problema, pero es normal, hermanos, porque cuando no conocemos de Dios, cuando nuestra fe está en otro lugar, nuestras creencias están en otro lugar y nuestra mente ha sido ignorante, incrédula, mis hermanos, terminamos hablando de la palabra, cosas que ni siquiera tienen que ver nada con la salvación. Y así es la verdad, hermanos. Hacemos que la gente se equivoque en vez de ayudarles, hermanos, a salir adelante. Hay personas, hermanos, que salen de las iglesias cristianas donde se supone que Cristo es exaltado, salen aprendiendo, lo primerito que salen aprendiendo es cómo echar fuera demonios de su casa. Y usted va a llegar a su casa, es así como que la onda esta del Feng Shui, ¿no? De que ponga 4 piedras rojas aquí en la entrada de la puerta y 2 espejitos acá y así cositas de energía, ¿no? Y el pastor, recuerden, hermanos, que cuando entren a su habitación ustedes van a decir, sí, Señor, y echen fuera demonios y va a terminarse todo tranquilo. No va a pasar eso, hermanos. El Hijo de Dios tiene una protección, tiene una bendición tremenda. ¿Cuál es? Versículo 12. Que Cristo Jesús es el que está con él. Y dijera Martín Lutero, aunque demonios 1000 estén prontos a devorarnos, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y hay algo que ustedes se saben de rememoria, hermanos, ¿no? Esta palabra que no existe en el diccionario, ¿no? La rememoria. Pónganse
Díganme el Salmo 23, hermanos. Versículo 1. Jehová es mi pastor. Versículo 2. Confortará. Me guiará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán alegría. Tan simple. Aunque usted se meta a su casa y se meta a una casa y le digan, en ese cuarto mataron a 25 personas, ¿eh? Te van a jalar las manos, te van a espantar. Tú no vas a estar viendo a ver qué sucede allá adentro. Hermanos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero nosotros también somos así a veces, ¿no? De poner ciertos temores y miedos. Pero hermanos, es porque no recordamos la grandeza del Señor como es. No necesitamos echar agua bendita y exorcizar todos los demonios de nuestro cuarto. No, simple, porque estamos con quién, con el Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. Y yo ya les había dicho, hermanos, algunas de las formas en las que se identifica el valle de sombra de muerte. Unos lo pueden ver como el momento en que se está acercando la hora en que te estás muriendo, una gran enfermedad, un gran problema, pero también lo podemos ver, y se los había dicho, ustedes han visto las películas medievales, han visto las películas aquí de caballeros, de la mesa redonda y todo eso. Cuando hay una gran batalla, los arqueros levantan y avientan las flechas. Y hay luz, pero son miles de flechas, son tantas las flechas que cuando las flechas van subiendo tapan la luz y se pone una sombra, hermanos. Y no sabes cuántas te van a caer. Y el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, aunque vengan esas 100,000 flechas que tapan la luz y que lo dejan a uno en un valle de sombra donde dices, aquí me va, de menos una me va a caer, ¿no? Dice, ni una le va a caer al cristiano, porque el Señor está con él, hermano. Aunque ande en valle de sombra, aunque estas 10,000 flechas se hayan disparado en mi contra, ni una me va a caer, porque tú estás conmigo. Hermanos, cuando yo leí esta forma, hermanos, de interpretar, de entender el valle de sombras de muerte en ustedes, no tiene nada que ver con que me esté muriendo, no tiene nada que ver con una enfermedad terrible. Es más de miedo, hermanos, ver que vienen 10,000 flechas contra mí que estar en una enfermedad normal. O sea, hermanos, no me imagino las personas cuando veían que iban corriendo con sus espadas y ver, hermanos, 100,000 flechas lanzadas al mismo tiempo, y si todavía seguir corriendo pensando que ni una te va a caer encima, hermano. Era David, o sea, uno de los guerreros, un guerrero que sabía, hermanos, de lo que estaba hablando. Y él iba con su espada y corriendo, y ni modo, me pongo el escudo arriba y la que me caiga, el Señor sabrá si me va a caer ahorita una. Y ustedes han visto las películas, hermanos, y ven cómo caen y a uno no le cae una. Y caen como 20 al mismo tiempo, ¿no? Esa persona, tac, 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 tac. Y ahí va quedando, hermanos. ¿Han visto las películas así como la de 300? En el 300 se ve una sombra de muerte terrible, hermanos. En la de El Señor de los Anillos, que también es una idea cristiana muy, muy buena. Se ven cosas tremendas. Y cualquiera que vea, si ven Troya, si ven cualquier otra película que tenga que ver con todas estas guerras, pero no me imagino, hermanos, el miedo que se ha de sentir cuando estas flechas van oscureciendo la luz del día, hermanos. Pues imagínense el humo de las fogas, de los incendios, que empiezan a oscurecer ya a pleno mediodía, y luego todavía flechas que van cayendo, hermanos, entre nubes de humo. Hombre, no sabes nada de lo que te va a esperar.
esta idea, hermanos, es impresionante y es preciosa y me hace recordar la grandeza del Señor. Es por eso que yo no tengo que meterme en problemas de blasfemar, de hablar de más, porque el Señor es nuestro pastor, el Señor está con nosotros y además Él es el que nos tuvo por fieles, el que nos ha guardado, el que está con nosotros. Y dice la palabra de Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso Pablo tranquilamente se podía poner de ejemplo y decir, Timoteo, no te preocupes, si alguien viene y te dice, es que tú no mereces la gloria. Bueno, Pablo la recibió. ¿Cuál es el problema? Ah, es que la hermana Sarai no merece salvación porque se fue de Tierra Blanca. Si Pablo era lo que era, ¿tú crees que por haber tomado un camión y haberme ido a otra ciudad y haber dejado esta iglesia, yo voy a dejar de ir a la gloria? Estás equivocado. Hombre, ¿cómo crees? Si este tipo era injuriador, asesino, era terrible. O sea, a él sáquenlo, hermanos, así de... Usted cuando venga el enemigo a achacarle cualquier cosa, saque la tarjetita de San Pablo y diga, este está en la gloria del Padre. No la saquen, no sé. Pero con toda confianza le puede traer a la memoria a esa persona. Si Pablo, siendo lo que es, o siendo lo que es, fue tenido misericordia. ¿Tú crees que porque yo me voy de aquí y me paso para allá, Dios me va a condenar al fuego eterno? Si me sacó de un lugar peor, me sacó del lodo cenagoso, aquí nada más me sacó de unas bancas y me pasó a otro. ¿Cuál es el infierno? Ninguno, no. Él es el ejemplo y él aquí lo está diciendo. Cualquier cosa que te quieran decir, dice ahí, yo soy el primero, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Versículo 16. Él es el ejemplo para todos los que habrían de creer para él en vida eterna. Si Pablo fue recibido a misericordia, la fe, la salvación en Cristo, y Cristo pues puede hacer más grandes cosas. O sea, no estamos limitados si Dios es más grande que muchas cosas. Entonces, hermanos, pues que Dios nos bendiga de esta manera y nos dé un ejemplo claro de cómo las personas se van perdiendo, se van escapando por sus grandes errores y su necedad, ¿no? Por confiarse de más. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? Hermano Max. Aquí lo que se trata del artículo 18, había una hermana en Jalapa que estaba invitando a otra iglesia, porque ahí había profecía, entonces vamos, para que digan algo de profecía, de vida. ¿Cómo? Que ahorita no hay profecía. Entonces, porque aquí dice, no, conforme a las profecías que se hicieron antes. Yo entiendo que ya lo que se dijeron, ¿no? Sí, lo que se dijo antes dice este mandamiento que te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, en cuanto a los que habrían de ser salvos, en cómo habría una descendencia para vida eterna. Podemos tomar las profecías desde el Antiguo Testamento que se hicieron para aquellos que habrían de ser salvos, como lo que Jesús dijo para todos los que han de ser salvos, y como la mamá y la abuela vieron cómo Dios los había salvado, pudieron haber dicho alguna vez, yo creo que mi hijo va a ser predicador. O sea, profecías en cuanto a la salvación de Timoteo hay muchísimas, ¿no? No específicamente con su nombre, pero sí
con las que habrían de ser salvos. No se inventan las profecías, hermano, como usted decía. No puedes inventar una para el hermano. O sea, él no puede venir a mí y decirle, a ver, dígame una profecía para mi vida. Si tú sigues en el camino de Dios, tus hijos serán salvos. Eso lo dice la Biblia, hermanos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú eres fiel, dice aquí, yo siento ahorita y Dios me está diciendo que si tú eres fiel, te van a dar grandes cosas el día de mañana. Pues, no hay ninguna profecía, hermanos. Él si se esfuerza y si sigue siendo fiel, su trabajo lo va a bendecir. Y habrá una cosa antes que este mundo, lo que viene en el cielo. Aunque tú no ganes nada, más adelante vas a tener la gloria eterna. Pero cuando nosotros inventamos profecías, sacamos la Biblia y le decimos cosas que no son bíblicas. Una profecía, Dios me está mostrando ahorita una Ford Logo para ti 4x4. Sería ilógico, hermanos, que Dios lo dijera. O sea, sería una blasfema escuchar a una persona decir una tontera de ese tamaño. Yo estoy viendo ahorita una Ford Logo 4x4, o sea, Dios ni siquiera, hermano, te daría la medida, la marca y el kilometraje, no lo puede hacer, hermano, porque son cosas que están inmediatamente, ¿qué? Fuera de la Biblia. No lo van a hacer. Todo tiene que girar en torno a salvación, a bendición, a gracia, misericordia, paz, tranquilidad, descanso, sustento. Pero no, más allá de otras cosas ya no se puede. Hay personas que dicen, cuando ores a Dios es específico. Si tú vas a pedir un coche, dile, Señor, yo quiero una Cherokee 4x4. ¿Para que Él así te la traiga? Porque Él necesita que tú seas específico. Tú le dices, pero ¿de qué me servirá a mí mi Cherokee 4x4 gris, plata, si no tengo salvación? Si mis hijos están perdidos, si mi esposa está perdida, si mi tía se está muriendo y yo no le he podido compartir el Evangelio. Todas las profecías tienen que ir, hermanos, en cuanto a fe, esperanza, amor, todo lo que tiene que ver con la fe. Pero allá o más afuera de lo que tenga que ver con la Biblia o con las cosas que merecen la gloria, son inventos de los hombres. Ya son alucinaciones, ya son cosas que no tienen nada que ver, hermanos. O sea, yo estaría de acuerdo que dijeran, hermana, miren, yo veo en su futuro, ni siquiera puedo decir eso porque estaría inmediatamente cayendo en un pecado terrible. O sea, yo no puedo decirle, hermana, híjole, ¿cómo le digo? Hermana, yo creo que si usted se esfuerza y sigue orando, sus nietos van a ser grandes varones de Dios. Y una cosa es esto, es cierto, hermana, la semilla está sembrada y Dios es fiel, hermano. Aunque nosotros permanezcamos en fe, nadie puede escapar de la fidelidad de Dios, ¿no? Y si Dios ya sembró algo en su casa, Dios va a hacer más cosas. Entonces no tengo que marearla con mentiras o cosas futuristas. Las cosas se dicen. Y Timoteo, Pablo toma estos ejemplos de profecías, uno, por las cosas que se le han dicho para los que han de ser salvos, por aquellos que dicen los jóvenes hablarán, predicarán, enseñarán, y algunas otras cosas que las mamás pudieron ver en cuanto a su manera de vivir, hermano, pero siempre apuntando al Evangelio, ¿no? No, nunca, en este caso, nunca les dijeron, ya ves, dijeron tus mamás que te ibas a sacar la lotería, dijeron que ibas a... No. Les dijeron una cosa ciertísima, a lo mejor que iba a creer y que iba a predicar el Evangelio. Entonces dice Pablo, yo lo oí, ¿no? De tu mamá, yo lo oí de tu abuela, yo nomás te invito a que si lo dijeron y se lo dijeron es porque algo va a pasar. Entonces, ya más allá, hermanos, no se puede. Hay muchas personas que sí van a iglesias para que buscan una profecía, como si buscaran que les leyeran el futuro. Y además de que les leyeran el futuro, les cambiara a Dios ese futuro. Porque parece que el futuro que tienen es incierto. Yo veo muchos cristianos hoy en día que a lo mejor quisieran que su futuro se los cambiara a Dios, ¿no? Dijeron, hermanos, yo ya estoy hasta aquí, ya me cansé de los problemas y las deudas que tengo. ¿Cree que si voy a la otra iglesia, Dios cambie mi futuro y me diga, dentro de
ya no tendrás ninguna deuda. ¿No sería aliciente, hermanos? O sea, qué bendición, pero pues le estaría mintiendo, hermanos. Porque de nada sirve que no tenga deudas si se va a perder en el camino. ¿Qué tiene que ver eso con la fe, la esperanza, la gracia? ¿Traemos nuestras cargas? Sí. Pero no quiere decir que al traer tus cargas, Dios esté cambiando tu futuro cada ratito que traigas tus cargas y las pongas. Tenemos que aprender a caminar y a vivir con lo que tenemos y con lo que somos. Y sabiendo que a lo mejor nuestro futuro ya está. Yo no creo que un cristiano se vaya más contento si le digo hoy, hermano, Dios ahorita me dijo que usted va a sanar. Mañana ya está sano. Ya el hermano me dijo, el pastor lo dijo, amén. Y yo al final le digo, híjole, se me olvidó decirle que la otra semana se va a enfermar más fuerte. O sea, porque ya sanó de esta, pero no le aseguro que el viernes la agarre otra. ¿Sí me entiende? Yo le estaría haciendo un daño, porque ahorita le estoy diciendo, hermano, Dios me dijo hoy que usted va a sanar. ¿De qué? Del azúcar, sí, pero no le dije que tenía un problema en otro lado, ¿no? Porque tarde o temprano se va a ir. ¿De qué serviría, no? Pero qué contentos estamos viviendo sabiendo que a pesar de que nadie nos dijo una profecía, todos los días vamos mejorando en nuestra salud. Y nadie me tuvo que mentir o nadie me tuvo que empujar con una cosa así, ¿no? Yo sigo orando, sigo viviendo, sigo creyendo en Cristo y voy sanando y voy mejorando y voy mejorando mi salud. Sin nada más que esperar en Dios. Porque el Hijo de Dios espera en Él, hermanos, en todo tiempo, en la enfermedad, en la salud, en todo. Estamos seguros de que aquel que hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario seguirá haciendo muchísimas cosas en nuestra vida. Verlo por adelantado, qué beneficio, hermano. Y más cuando es un asunto económico o material, es un asunto que va a desviar mi atención de lo que yo ya estaba haciendo a las cosas verdaderas, ¿no? Y aquí, pues en ese tiempo se usaban palabras como profecías y X. Y era una palabra muy común, hermano, en estos aspectos. Hermanos, ellos toman como base donde dice el apóstol Pablo, él consiguió unos apóstoles, profetas, maestros, pastores, diáconos, diaconisas. Dice que ellos dicen, si no hay esos 5 ministerios en la iglesia, no está bien. Entonces, tienen que ver los 5 ministerios, debe haber apóstoles, debe haber profetas, debe haber maestros, debe haber, dice ahí ellos. Entonces, pues yo he contestado así, ¿no? Que él mismo se constituyó, ¿no? En un tiempo pasado, cuando el apóstol Pablo dijo, él retira a él mismo como apóstol. Sí, aquí luego las iglesias tienen ese problema por lo mismo, porque no hay una preparación real, no hay una búsqueda de la verdad. Y cuando dice, él constituyó, simplemente está hablando de una historia bíblica, o sea, una historia del Evangelio, de cómo, hermanos, ciertas personas fueron las encargadas de enseñar y de atestiguar lo que habría de pasar. Y claramente, hermanos, nosotros vemos a los profetas anunciando el reino de los cielos. Y todas las personas que hablaron, hermanos, en el Antiguo Testamento son constituidas como profetas. Y nos enseñaron qué había de pasar, qué había de venir, qué situación iba a venir en Cristo Jesús. Cristo Jesús toma a los apóstoles, ¿para qué? Para que nos sigan enseñando la palabra de Dios. Ahora ya no era lo que venía en el futuro, ahora era lo que Él les estaba enseñando. Y estos apóstoles enseñan a otras personas, dejan el mensaje, enseñan lo que Cristo les enseñó, y ahora el Espíritu Santo les enseña. Y hay unas personas que son maestros, que maestros de la ley, no, maestros que nos van a poder enseñar en lugares cómo era esto. Ya no son apóstoles, ya no son profetas, ellos tuvieron que aprender la palabra de uno, de otro y de otro. Por eso se constituyen como maestros, porque ahora tienen que tener la palabra de los profetas, tienen que tener la palabra de los apóstoles y hacer la ensalada y comentarla con nosotros. Y se hace una enseñanza de maestros.
ya no una enseñanza profética y apostólica que ya eran reglas establecidas. Ahora vamos a aprenderlas todos juntos, vamos a vivirlas. Yo soy el maestro. Un maestro no inventa la enseñanza. Un maestro ya toma la enseñanza y la comparte. Y esto no se entiende. O sea, a veces pensamos que el maestro sigue siendo un revelador, ¿no?, del futuro. No. Ya no hay profetas. Ya no hay apóstoles. Pero como les dije la otra semana también, si usted se quiere poner ese nombre, póngaselo. O sea, es ridículo, pero póngaselo, ¿no? Usted viene, a mí, por ejemplo, viene y dice, es que lo invito a, va a venir el profeta Juanito Bananas. Yo por dentro me estoy riendo. Yo por dentro estoy... Sí, Señor, ¿cuándo viene? No, la otra semana iba a haber un derramar del Espíritu Santo y por dentro me sigo riendo. ¿No? Y estoy encantado de la risa por dentro. Digo, ajá, sí, bueno, qué bueno, entonces, a ver si nos vemos. Él se puso así y la gente le puso así, que siga creyendo él. Pero lo único, hermanos, es que la persona va más para abajo que para arriba, ¿no? Él puede decir, yo soy el apóstol del Señor, el enviado. Tú sigues blasfemando, no te preocupes. Hermano, por eso estas personas de esta iglesia dicen que nosotros aquí no somos iglesia, no creemos porque no creemos en eso. Ustedes sabrán, entonces yo no creo en la cosa. De que nosotros no creemos en lo de los dones no, yo sí. No, en eso sí. Sí, miren, hermana, entre menos herejes tengamos aquí en la ¿no? O sea, no tenemos ningún problema. Si alguien cree en un apóstol, hay un montón. Pueden ir, hay un montón. No vengan. No, porque ni siquiera podemos estar obligados a venir aquí. Yo creo en lo que Dios y el Espíritu Santo pueden hacer en todas sus formas, hermano. Pero yo no creo en los nombres que se pongan cualquier persona. Porque yo no los constituyo, ningún hombre se debe de constituir. El único que los coloca en los lugares donde deben de estar es el Señor. Los colocó en persona. Y Él mismo los coloca, o sea, ni siquiera fueron ellos mismos. Pero si yo digo, yo soy el apóstol, digo, usted está mintiendo, usted es un chismoso. Porque si usted fuera un apóstol, y yo como les dije la otra vez, hermanos, si ustedes creen que hay un gran hombre de Dios en Guatemala, Guatemala no sería el pueblo que es, hermano. Sería un pueblo riquísimo, un pueblo poderoso, un pueblo bendecido. Y no, hay hambre, hay injusticias, hay robos y hay fraudes. ¿Y saben quién los hace? Los apóstoles. Nada más. Si estuvieran, si fueran grandiosos y grandes milagros, hermanos, donde fueran caminando, se fueran dando las uvas, los limones, los chiles, los frijoles. Pero no es cierto, hermano. Son personas que ni siquiera se pueden parar en un hospital y decir, ¡todos sean sanos! No lo pueden hacer. Cobran. Y al que no vaya a su campaña no va a sanar. Pues resulta lo mismo que el tipo dice, cada vez que el ángel viene, toca a ese, no me puedo meter. Pues por eso estoy aquí, llevo años tratando de meterme al triste charco ese que cuando llega el ángel lo mueve. Yo voy arrastrándome. Imagínense, hermanos, un tipo que no puede caminar y se va arrastrando para ver si se avienta y cae al charco y dice, pero siempre alguien me gana. Pues sí, claro, porque eso no es obra de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? No te preocupes, levántate. Porque ese es Jesús. Estos que vienen a hacer lo mismo que nos hacen en los charcos, que si no vas a tal lugar no va a pasar nada, es lo mismo, hermano. No puedo meterme al charco porque cuando ya llegué, él ya terminó de imponer las manos, ¿no?
No me pude acercar, estaba la bola y yo quería tocarlo, no pude tocarlo y por eso no sané. Por eso estoy esperando la otra campaña para ahora sí estar en la primera fila y cuando venga me la aviento a los pies. Hermanos, qué tremendo, cómo Satanás se ha de dar unas divertidas con todos estos hombres tratando de tocar la piel, tratando de que les oren, de caerse, o sea, es un gran show, hermanos, un gran espectáculo diabólico, dantesco, o sea, que se pongan los nombres que quieran, si quieren creer, que crean. El único problema es que, hermanos, cuando venga algo terrible a su vida, no van a tener ni siquiera en quién confiar porque nunca han podido tener la Biblia libre. No van a saber ni por dónde, no van a saber qué versículo leer y van a abrir los salmos y van a declarar un montón de cosas que no van a pasar en su vida porque nunca creyeron en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Tienen un problema de enfermedad y lo único que quieren es sanar para seguir viviendo su pecado. ¿Para qué quieres sanar si sigues viviendo lo malo? O sea, nosotros no creemos en apóstoles y los demás, hermanos, por una simple razón, porque ya no hay. Porque aunque los hubiera, hermanos, estos 12, estos que vivieron, estos que nos enseñaron, y esta Biblia está completa. ¿Qué me va a enseñar de más? Y lo vuelvo a repetir, si los hubiera, México sería distinto, hermano. El lugar donde estuviera él viviendo, hermanos, no habría basura tirada en las calles. Todas las banquetas estarían pintadas correctamente. Y habría una bendición tremenda. Sí. Pero no lo hay, hermanos. Y hay personas que dicen, va a venir el apóstol a Tustepec, ¿no? Hermanos, pues está nublado. Y va a seguir así aunque venga él. Porque él no puede hacer nada, es un hombre que no puede cambiar nada. Y de verdad, pregunten y chequen la historia. El día que fue el apóstol estaba lloviendo. ¿Por qué si era el poderosísimo no detuvo la lluvia un ratito, no? No, porque es puro cuento, hermanos, pura historia. Y si hay personas que dicen, no, ahí no voy porque no creen en la verdad, qué bueno que no vengan. Qué bueno, porque se va a ir triste de aquí. Porque pudiendo salir viendo, ella quiere seguir siendo ciega. Nosotros podemos, hermanos, ayudarle a que ella pueda volver a ver, pero ella quiere que nosotros le regalemos un perro. Es así, hermano. No damos bastones, queremos que la gente vea completamente. Si no es así, pues, no hay ningún problema. No hay nada de eso, hermanos, sí hay que tener mucho cuidado, de verdad. Hay que tener mucho cuidado. Y no es porque no creamos o seamos mala onda. No, hermanos, un versículo de la Biblia no debe ser analizado exhaustivamente para decirnos qué quiere decir el hermano en ese momento. Bueno, vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo de estudio. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por las bendiciones, porque ahora tenemos un ejemplo claro de la palabra de Dios. Tenemos a Pablo para decirle a cualquier persona, si él va a la gloria y fue a la gloria con el Padre, algo es seguro, hermanos, yo voy a la gloria con el Padre. Y todo esto, hermanos, es una realidad. Donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él con nosotros. Entonces, hermanos, pues no soy ni profeta, ni hijo de profeta, ni apóstol, ni nada, ¿no? Pero gracias a Dios que me tuvo por fiel y me puso en el ministerio, como dice el versículo 12. A Él sea la gloria. Vamos a orar, hermanos. Padre, quiero darte las gracias por tu misericordia y tu bondad, porque en esta hora, Señor, nos permites alabarte, nos permites darte las gracias,
porque nos has permitido, Señor, leer tu palabra y entender, Señor, más acerca de lo que tus hijos, Señor, pueden estar haciendo y deben hacer y han estado haciendo por mucho tiempo, al predicar el Evangelio, al predicar tu palabra, Señor, y ser de bendición para muchas personas. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por cada hermano, por cada hijo tuyo que está aquí hoy. Pedimos por todos aquellos, Señor, que no han podido venir, que no han estado, Señor, para que tú pongas en ellos la necesidad, el deseo, Señor, y el poder para estar aquí. Pedimos, Padre eterno, por aquellos hermanos que están enfermos, para que les traigas con bien, para que ellos puedan reunirse, Señor, y seguirte dando las gracias por la bondad que tú has hecho, Señor, con ellos en su vida. Bendice, pues, Padre, a tus hijos. Bendice, pues, Señor, a cada hermano. Y gracias, Señor, por esta congregación. En tus manos nos encomendamos, Padre, y te damos las gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Vamos a escuchar a los niños, hermanos, y después estaremos entonando unos himnos que también han pedido nuestros hermanos. Amén.